ocasiones yo le he pedido dirección a Dios y las veces que le he pedido dirección al Señor, siempre vuelvo y le consulto y le vuelvo a preguntar porque a veces no sé si es mi mente, si son mis pensamientos, no son. Sí, porque uno a veces, en ocasiones, cuando uno no discierne la voz de Dios, puede uno pensar de que nuestro pensamiento es la voz de Dios y resulta que nuestro pensamiento no es la voz de Dios. Por eso la Biblia establece que en la multitud de consejos está la sabiduría. Muchas veces para nosotros entender cuándo es la voz de Dios, debemos entender que primero tenemos, antes de la voz de Dios aparezca, primero aparece la voz de nuestros propios pensamientos, que nosotros pensamos que Dios piensa como nosotros y Dios no piensa como nosotros. Está aquí. Dios no piensa como pensamos nosotros. Dios no piensa. Dios no está en la cabecita de nosotros con el mismo pensamiento pequeñito que nosotros tenemos, ¿no? Porque Él dice en su palabra que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y usted debe aprender a discernir el pensamiento de Dios o la voz de Dios cuando Dios le está hablando. Porque Dios nunca te va a hablar para que nosotros dañemos, para que nosotros ofendamos, para que nosotros eh, hagamos lo que creemos que debemos hacer. Usted siempre debe consultar, como hizo David. Dios le dice, vete, ve a la ciudad de Keila, derrota a los filisteos. Y él vuelve y una vez más pregunta, Señor, debo hacerlo. Él viene y le pregunta al Señor, Señor, los líderes de Keila me van a traicionar. Sí, Señor, en verdad los líderes de Keila, después de que nosotros los hemos salvado de los filisteos, nos van a traicionar. Mire lo tremendo que es esto, a pesar de que David había servido a la gente de Keila, la gente de Keila estaba dispuesta a traicionarlo. Y la gente en ese momento vuelve una vez más, David consulta 2 veces más sobre el mismo tema. ¿Cuántas veces nosotros consultamos al Señor sobre un mismo tema? O a la primera tú atiendes y de una, pum, pum, bueno, voy a hacerlo. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no lo hace? O sea, son cosas que debemos también pensar, ¿verdad? De que esta situación se puede presentar. Porque después de tener una gran victoria, vemos aquí que el enemigo, que ya no son los filisteos, sino que es el propio Saúl, está queriendo acorralarte, cercarte. Y cuando te has sentido cercado por una situación X o Y, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho cuando te has sentido presionado? ¿Qué has hecho cuando te encuentras sin salida? ¿Qué has hecho cuando creíste que ya habías vencido, pero resulta que no? Que otra vez se presentó una situación y esta situación es algo que no puedes controlar. Piénsalo un momento aquí. ¿Cuántas veces nos ha pasado que usted dice, bueno, ya salimos de la situación, pero resulta que no hemos salido de la situación? Que la situación sigue igual o peor aún porque ahora lo perseguía el mismo rey de Israel que era Saúl. Como David, tú buscas inquirir, indagar, averiguar, examinar cuidadosamente la voluntad de Dios o no. Realmente antes de tomar decisiones, quieres saber qué piensa Dios o no. Y si el Señor es tu pastor, tú te dejas guiar.
te dejas orientar realmente por Dios. Entonces, estas son cosas en las que nosotros debemos estar pensando. Porque cada decisión que nosotros tomemos, si no está direccionada por Dios, el enemigo puede que te derrote por una mala decisión. O por una mala decisión podemos entrar en procesos que no estamos llamados a entrar, ¿saben? Y hay decisiones que nosotros hemos tomado muy a la ligera, porque no hemos consultado a Dios, no hemos persistido. A veces se hace necesario que usted y yo ayunemos si es necesario, nos metamos en oración para recibir esa respuesta de parte del Señor. Porque recuerde que no todos nuestros pensamientos Dios le va a decir sí, amén, y que no todos nuestros pensamientos son el pensamiento de Dios. Eso téngalo en cuenta y téngalo claro. Dice que David, sigamos con la historia, David y sus hombres estaban movilizados junto a su protector, el rey Aquís, y el ejército filisteo. Se preparaban para enfrentar a los israelitas. Pero los gobernantes filisteos no confiaban en David ni en el resto de los hebreos. Ellos sabían que David fue un héroe de Israel. Por eso no permitieron que él peleara a su lado. Ya estoy en 1 Samuel capítulo 29. De esta manera, Aquís lo envió de vuelta a su hogar. Aquí vemos, aquí hay un trasfondo, una historia muy hermosa, porque resulta que David termina en territorio enemigo, donde David no tenía que estar. Pero David fue al territorio enemigo porque él sabía que en el territorio enemigo necesitaba recuperar lo que el enemigo le había robado. Hay cosas que el enemigo nos ha robado y que usted necesita levantarse en guerra para poder obtener aquello que el enemigo nos ha robado. Está aquí. Vamos a leer la escritura. 1 Samuel 30 dice: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Neguev y Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres, a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ainoam y de Jezreel, y Abigail, la viuda de Nabal, de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas. Y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote: traedme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelo. Recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor, pero 200 de ellos estaban desanimados, demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. El dolor de la partida, escúcheme, de sus familiares era muy grande, y los acompañantes de David ahora también querían hacerle daño a David, imagínense, como si David tuviera culpa por lo que había pasado. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos han echado la culpa de cosas que nosotros no tenemos la culpa? ¿Verdad? Porque David también estaba viviendo el mismo proceso. Pero los que estaban a su lado querían apedrearlo. Querían apedrear al ungido.
Alaba. ¿Cuántos dicen amén? Querían apedrear al ungido y David viviendo el mismo proceso. Pero dice que David se fortaleció en el Señor. Y volvió una vez más y consultó a Dios. Debo seguirlos. Y Dios le dio la orden de que lo siguiera. Dios en su bondad sabe que hizo que David y sus hombres lo encontraran. Se encontraban con un egipcio abandonado que había sido esclavo de un amalecita. Y los israelitas le salvaron la vida. Y mire lo que sigue diciendo. En 1 Samuel 30. Vuelve el Señor otra vez David a preguntarle: ¿me guiarás a esa banda de saqueadores? El joven egipcio le contestó: si haces un juramento en el nombre de Dios que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos. Así que guió David hasta los amalecitas. Lo encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus dos esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo, hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños, las manadas, y sus hombres los arreaban delante de los animales. Este botín le pertenece a David, dijeron. La bendición del Señor es completa. La bendición es completa. Escúchenme esto que quiero decir. La Biblia establece el enemigo que dice que el enemigo había robado mucho. En mucho tiempo robó a Israel. No le permitía que sus cosechas crecieran, que ellos prosperaran. Pero por parte del profeta, Dios le dice al pueblo: lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón, yo se los devolveré. Pero para que nosotros recuperemos aquello que hemos perdido, tenemos que entrar en un periodo de guerra espiritual. Diga conmigo amén a eso. Usted necesita levantarse en guerra espiritual para recuperar todo aquello que el enemigo le ha robado. ¿Te ha robado el enemigo algún botín? ¿Te ha robado el enemigo algunas cosas que tú sientes que el enemigo te ha robado? Entonces usted necesita consultar al Señor y meterse en guerra. Guerra espiritual. En guerra espiritual. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que ganarse en el ámbito espiritual para que puedan materializarse en el ámbito natural. ¿Me está siguiendo? Si usted no entra en guerra espiritual, ¿qué dice la Biblia? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades que operan en las regiones celestes. La guerra espiritual es necesaria. La guerra espiritual es necesaria para recuperar aquello que el enemigo nos ha robado. Si de pronto el enemigo tocó tu hogar, si el enemigo tocó tu hogar con ruina, escasez, usted necesita entrar en guerra espiritual. Usted no se puede acomodar a lamentarse como cuando llegaron los 600 con David, que comenzaron a lamentarse. Se llevaron a nuestros hijos, se llevaron a nuestra esposa, y esta situación que está pasando, vamos a echarle la culpa al pastor. Usted tiene que meterse en guerra espiritual.
Pastor, acompáñenme en oración. Vamos a entrar en guerra espiritual. Me está pasando esto, me está sucediendo esto. Dios me habló, Dios me dijo que tenía que entrar a 3 días de ayuno. ¿Me apoya? Claro, vamos a entrar en guerra espiritual. Yo hay mucha gente que me ha llamado, pastor, voy a estar 3 días de ayuno. Dele, vamos a estar juntos. ¿A qué hora lo llamo? Que vamos a orar. Llámame al mediodía y lloramos al mediodía. Llámame a las 6, lloramos a las 6. Llámame a las... Y hemos levantado ayuno 10 de la noche, 11 de la noche. Entonces, ¿por qué? Porque usted cuenta con nosotros y nosotros estamos allí para servirle. Pero usted necesita, si usted está pasando por una circunstancia, situación, que usted sabe que ya esto se está saliendo de las manos de nosotros y que nosotros podemos discernir cuando es el enemigo que está atacando. Cuando es el enemigo que está atacando. Entonces, si usted ha discernido que es el enemigo, entonces el enemigo cuando ataca, usted tiene que atacarlo. Aló. Porque no podemos dejar que el enemigo nos robe lo que nosotros más apreciamos. ¿Sabes? El enemigo te roba a ti y tú te vas a quedar tranquila. Te vas a quedar tranquilo. Ay, me robó, ya listo. No. Usted necesita entrar en una guerra espiritual. Porque, ¿sabe? Si usted no entra en guerra espiritual, mire, muchas veces cuando nosotros sufrimos pérdida, lo primero que viene a nosotros es la amargura, el dolor. Esto es normal. Que la amargura y el dolor lleguen a nuestra vida. Esto es algo normal. ¿Por qué? Porque las pérdidas nos causan amargura. Pero tenemos que levantarnos. Coloca allí, tengo que levantarme. Tienes que levantarte, tienes que fortalecerte en el Señor. Buscar la ayuda espiritual. Estoy diciendo, para eso cuenta con nosotros. Cuando hay decisiones importantes que tomar, tienes que tener por costumbre siempre preguntarle al Señor, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Por qué? Porque cuando tú recibes la respuesta, tú recibes la guía, tú vas a hacer la guerra y de la guerra vas a salir victorioso, victoriosa y vas a poder gozarte porque recuperaste lo que el enemigo te creyó que había robado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces tú y yo siempre debemos buscar hacer la voluntad de Dios en todo momento. En todo momento. Hacer la voluntad del Señor. Amén. Entonces no se detenga. No se detenga. En el nombre de Jesús. No te detengas. Dios te va a responder. Pastor, el enemigo me atacó, el enemigo me robó. El enemigo no puede salir victorioso porque él está vencido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él está vencido. Está vencido. El enemigo no te puede ganar. El enemigo gana cuando usted bajó las armas. Pero si usted levanta sus armas de guerra, Dios va delante de ti para respaldarte y para sacarte triunfante de esa circunstancia y de esa situación que tú vivas. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que hoy hay respuesta de Dios. Que había gente que le estaba preguntando a Dios, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y me está pasando esto y se me está... El enemigo, hermano, levántate, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Levántate y guerrea, pelea tu buena batalla. Pelea, no contra el hombre. Tu pelea no es contra el hombre, tu pelea es contra el enemigo. Pelea tu batalla. Pelea su batalla. Métase en guerra espiritual.
La iglesia necesita entrar en guerra espiritual. A veces nosotros, ay, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa esto? Pues usted no está en guerra espiritual, usted necesita meterse en guerra espiritual. Hay cosas, hay ámbitos que solamente se rompen en la guerra espiritual. Pero si usted se queda tranquilo, hermano, el enemigo te va a llegar y te va a dar todo trancazo. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere eso. Usted tiene que ser entendido en los tiempos. Entendido en los tiempos, en todo momento. Voy a entender qué es lo que está pasando. Ok, el enemigo me está atacando en mi área financiera. Tengo que levantarme. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Entonces, hágalo. Pida la orientación. Dios, ¿tú qué quieres que yo haga? Señor, ¿quieres que haga 7 días de ayuno, 3 días de ayuno, 2 días de ayuno, 1 día de ayuno? ¿Cómo lo hago? Porque nosotros a veces somos tan mecánicos que decimos, no, yo voy a ayunar de esta manera, porque de esta manera fui enseñado, pero tú no sabes la manera que quiere Dios. Por eso tú debes preguntarle a Dios cómo debes ayunar. Porque puede que Dios te diga, no, yo quiero que tú ayunes, pero de esta manera, que hagas esto y hagas esto. Y tú allí vas a recibir la dirección y en esa dirección tú te vas a mover. Y cuando uno se mueve en la dirección de Dios, entonces Dios respalda el que se mueve en la dirección de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te va a respaldar. Yo creo en el nombre de Jesús que Dios te va a sacar victorioso de esa batalla, de esa guerra que tú estás teniendo espiritual. Te levantó esta mañana para decirte, hay victoria en mi nombre. Hay victoria en el nombre de Jesús. Pero levántate y pelea tu batalla. No te acostumbres. La pasividad, hermano, es una cosa terrible. La pasividad no te deja avanzar espiritualmente. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos arrebatan. Arrebata. No de arrebatar con la boca, tiene que arrebatar en el ámbito espiritual. Y eso es con violencia. Violencia es esa palabra allí, la palabra violencia allí, esa palabra es de levantarme con ánimo pronto a vencer las circunstancias que estoy viviendo. Entonces, hágalo. Hágalo en el nombre de Jesús. Levántese en esta mañana. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos en esta mañana, te bendecimos, glorificamos, exaltamos tu nombre, Dios. Queremos pedirte, amado Rey, en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Padre, si en algún momento nos hemos sentido frustrados, frustradas, Dios, por una pérdida, hemos sentido amargura, dolor en nuestro corazón, Señor, por las circunstancias, situaciones que vivimos, que pasamos. Dios amado, en esta mañana te pedimos perdón porque hemos dudado de tu bondad, de tu amor, de tu favor. Hemos dudado de quién tú eres, Señor, y de lo que tú quieras hacer con nosotros. Dios amado, hoy creemos que tú nos has hablado, Señor, para que podamos entender que tenemos una guerra en el ámbito espiritual, Señor. Y que nuestra lucha, Señor, no es contra sangre y carne. Que no hay culpables a mi alrededor, sino solamente yo, Señor, porque no he decidido levantarme a luchar, a pelear, a tomar, a agarrar las arras del Espíritu, Señor, y levantarme como una mujer, un hombre de guerra, Señor. Perdóname, Señor, porque he sido muy pasivo, Dios, y no he tomado la autoridad que tú nos has entregado, que tú me has entregado, Dios. Antes, por el contrario, Señor, me he sentido derrotado, derrotada. Incredulidad ha llegado a mi vida, Señor, porque no he creído en que tú puedes vencer
al enemigo. Pero tu palabra dice, Señor, que tú vas delante de nosotros y que no hay Dios que te haga frente, que no hay ejército que te haga frente, Señor, que no hay ejército que tú no hayas vencido, que de toda la batalla tú has salido victorioso, Dios, y esa es la victoria que tú quieres entregarle a tus hijos. Hoy oro, Señor, para que tus hijos puedan entender, Dios amado, que si se deciden a pelear en la guerra espiritual, Señor, tú vas adelante y tú vas a entregarle victoria, Señor. Nadie que entra en guerra y va contigo pierde, Señor. Que ellos puedan entenderlo esta mañana, Señor. Nadie que entra en guerra y va contigo pierde, porque tú vas delante y tú peleas por nosotros. Tu palabra dice, está quieto y ve la salvación de Jehová, pero la vemos porque confiamos, Señor. Pero hoy, Señor, nos movemos, Señor, como lo dice tu palabra. Nos levantamos, Dios, en el poder de tu espíritu como ministros de llama de fuego, Señor. Levanta y aviva nuestras vidas, aviva nuestros corazones, amado Rey, ahora en el nombre de Jesús. Aviva los corazones, Dios. Y toda pasividad, todo espíritu de estupor, Padre, ahora en el nombre de Jesús, en esta hora, se va de los cuerpos, se va de las vidas, en el nombre de Jesús. Trae libertad, Espíritu Santo de Dios. Y muévete, Señor, en cada vida de cada familia, en cada finanza, Dios, en sus ámbitos laborales. Muévete, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Creemos, Dios amado, que tú vas delante de nosotros, como lo dice tu palabra. Que tú cubres nuestra retaguardia, Señor. Que tú haces vallado alrededor de nosotros, Dios. Que tú unges nuestra cabeza, Dios amado. Que caerán a nuestra diestra y a nuestra siniestra, pero a nosotros no llegará, porque estamos bajo tu vallado, Señor. Estamos bajo tu sombra y bajo tu sombra hay seguridad. Padre amado, bajo tu sombra somos impenetrables, Señor. Bajo tu sombra, Dios, ni el enemigo, aunque se levante como río, puede vencer, porque tú das bandera, Señor. Tú levantas bandera en medio del río impetuoso, Señor, en medio de que el enemigo quiera levantarse y que sea multitud, Señor, no importa cuánta multitud, haznos ver y entender que eres más poderoso que las multitudes que se levanten, que eres más poderoso que el enemigo. Padre, tu palabra dice que el príncipe de este mundo ha sido derrotado, ha sido vencido, y creemos, Señor, que tú nos entregas la victoria esta mañana en Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios, para tomar la dirección correcta y completa, Señor, para no errar, Señor, para dar en el blanco en el nombre de Jesús y poder salir victorioso de esa circunstancia, situación, pleito, batalla contra el enemigo, Señor. No queremos perder ninguna batalla. Perdemos la batalla, como lo dice el libro de Proverbios. El caballo se alista para la batalla, mas Jehová tu Dios es quien da la victoria, Señor. Nosotros podemos alistarnos, Padre, pero de nada sirve si tú no eres el que va adelante. Si no es tu estrategia, Señor. Quita nuestra estrategia y que sea la tuya, Dios, en el nombre de Jesús. Dinos qué debemos hacer, Señor. Guíanos, oriéntanos, amado Dios. Direcciónanos para poder tomar decisiones efectivas, Señor. Que nos lleven, Dios amado, a una victoria segura, rotunda en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo en esta mañana. Declaro la gloria de Dios sobre tu vida, tu casa, tu familia. Que todo lo que hagas, tus manos prosperen en el nombre de Jesús. Que hoy puedas cumplir la agenda de Dios, no la tuya, sino la de Él, en el nombre de Jesús. Que Dios te respalde en cada palabra que diga para exaltar y glorificar su nombre en el nombre de Jesús. Mil bendiciones, les bendigo y les amo. En el nombre de Jesús, les amamos. Aquí está la pastora también junto a mí. Les amamos. Dios les bendiga a cada uno. Amén, amén, pastor. Buenos días, bendiciones. Bendiciones, Cate. Dios te bendiga, hija.
Amén.